Sincretismo. Bueno, ¿cómo llegamos de una multiplicidad de dioses a esta obra de Giotto medieval romano donde vemos un Jesús mutilado y apenas dibujado, apenas pintado, ese Jesús sin cuerpo típico de la época medieval? Bueno, justamente hay todo un camino que se da en el mundo romano y que en el cual el sincretismo no es más que otra manifestación de esa constitución de lo que es el romano, esta idea de contractualismo, esta idea de una mirada hacia el otro, que es una mirada en algún aspecto inclusiva. Por supuesto, acá hay que hacer algo y recalcar algo que a veces se olvida, esto de querer entender procesos de otra época con parámetros morales y éticos de la actualidad. Es decir, cuando hablamos de una mirada inclusiva, estamos diciendo que comparado con su entorno histórico, los romanos tenían una mirada no despreciativa de otras culturas, sino que trataban de incorporar todo aquello que podían, ¿no? Todo aquel elemento cultural que ellos veían que les iba a aportar algo, lo sumaban. Y de ahí que pase lo mismo con la religión, sobre todo una religión como la cristiana, donde se va a dar el sincretismo más fuerte, porque el mundo precristiano romano va a tomar del cristianismo aquellos elementos que le son fundamentales para poder continuar ejerciendo el poder y sustentándose en el poder, y por otro lado la Iglesia va a tomar todos los elementos de la cosmovisión y de la organización del mundo romano para consolidar justamente todo su aparato burocrático. Muy bien, entonces volvemos a lo anterior. Esta idea de que no hay dioses vengativos, no hay dioses foráneos, y menos Jesús, que es un dios de contrato, ¿sí? Jesús, a diferencia del Jehová del Antiguo Testamento, es un dios contractualista. Él ofrece, da y recibe a cambio. No es un Dios que no me dé nada a cambio de todo, de toda mi creencia. Y esto ajusta de lleno con esta concepción cultural, social y cultural del romano, de la idea de contrato por sobre todo, de negociación sobre todo, donde las partes interactúan entre sí. Es muy interesante ver cómo el cristianismo, que es, vuelvo a repetir, el momento de sincretismo mucho más evidente, mucho más profundo, y que ha cambiado la historia del mundo desde algún punto de vista, cómo aparecen estos elementos muy claros. Es decir, primero se asume toda una ideología, una cultura orientalista que llega con César, de César en adelante, y posteriormente toda la camada del pensamiento y la religión judía, y por supuesto la religión cristiana. Sin olvidar las luchas, es decir, no hay que edulcorar la cuestión de que el paganismo, así como en un primer momento persigue a judíos y cristianos, posteriormente va a ser pasado a fuego y látigo por los elementos cristianos de la nueva iglesia. Bueno, sobre esto vamos a leer algunas cosas muy interesantes que marcan el camino, y teniendo en cuenta que hay dos elementos fundamentales que va a aportar el cristianismo y que el mundo romano va a tomar para sí, porque son muy viables, que les permiten, por supuesto, continuar con esta sustentación de la dominación, que son la idea de un mundo, de que este no es el mundo, sino que hay otro mundo con Dios en el cielo. Es decir, por lo tanto puedo soportar todo el sufrimiento en este mundo, porque el verdadero mundo que viene es el otro. Que bien me vendría en este momento creer putamente en eso, me vendría, perdón señor,
Me vendría muy bien la posta. Y por otro lado, la idea de la redención de los pecados, ¿sí? Es decir, si bien todos somos pecadores, todos podemos redimirnos de esos pecados porque hay alguien que se hizo cargo de ello y que basta que en el último momento de nuestra vida confesemos lo que somos y eso nos permite salvarnos del fuego eterno, lo cual es muy interesante en una sociedad en la cual la expectativa de vida de las masas no llegaba a los 30, 35 años como mucho, en una vida muy miserable. Bueno, vamos a leer algo de eso y ver cómo funciona. Salute.